Yo soy Liliana Hernández y hoy les traigo una receta espectacular y se llama empanadas de cazón. Vengan conmigo. Las empanadas vienen siendo como primas hermanas de nuestras arepas, porque son cocinadas también con la misma harina de maíz precocido con la que preparamos las arepas. Tan solo que las empanadas tienen un toquecito dulce que se lo colocamos para que contraste con el saladito de los rellenos que podemos colocarle dentro de las empanadas. Y entonces esta combinación es una cosa increíblemente riquísima. ¿Y qué son también las empanadas? Las empanadas, aparte de ser las primas hermanas de las arepas, ellas tienen una forma de media luna y se cocinan friéndose. Al freírlas, le permitimos a la empanada que tenga ese crujiente delicioso que tanto nos encanta cuando damos el primer mordisco. Bueno, no solo el primero, hasta el último. Son un manjar que nosotros podemos comer tanto de desayuno, de almuerzo, de cena, de merienda, cuando quiera, cuando usted quiera, cuando a usted se le antoje comer una empanada. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esos ingredientes que vamos a necesitar tanto para hacer nuestra empanada y para hacer nuestro cazón. Así que vamos a ver. Harina de maíz precocido amarillo. Si ustedes usan harina de maíz blanca, entonces necesitarían darle un poco de color con onoto, y yo les voy a explicar cómo vamos a hacer ese onoto. 2 tazas y 1/4 de agua, 1 cucharadita de sal y 2 cucharadas de azúcar. Aquí en este bol voy a preparar mi masa. Agrego las 2 tazas de caldo donde cociné el cazón, porque voy a hacer empanadas de cazón. Añado la sal, el azúcar, la harina y mezclo todo muy bien. Ok, aquí como siempre, miren, yo lo que hago es mezclar para integrar la harina con los líquidos y lo voy a dejar reposar 5 minutos para que la harina se hidrate. Aquí ya la masa reposó los 5 minutos y ya está lista para comenzar a hacer nuestras empanadas. Aquí yo tengo el cazón, este bol con un poco de agua. Traje también algo de aceite en aerosol y eso es para irme humedeciendo las manos a medida que voy haciendo las empanadas, porque se van haciendo como que grumo, se va secando poco a poco las manos, entonces hay que irlo humedeciendo. La cosa que vamos a necesitar son unas bolsas. Las vamos a cortar hasta obtener un cuadrado o rectángulo. Aparte, yo voy a necesitar dónde ir colocando las empanadas. Muy importante de que cubran la bandeja o el plato donde las vayan a colocar con un plástico, porque el plástico nos va a facilitar en el momento que las vayamos a retirar para freírlas y es mucho más fácil para que la empanada nos quede en la mano. Entonces, mire, yo las voy a mojar un poco, a humedecer un poco la bolsa. También puedo usar un poco de aceite aquí en aerosol, porque eso va a ayudar a que no se nos pegue la masa. Y voy a comenzar a agarrar una bolita de aproximadamente, no sé, como 120, 150, no importa que agarren de más, porque a la final cuando cortemos la media luna
el sobrante se lo vamos a retirar y regresa a nuestra masa. Entonces necesito un poco más de agua, humedecerme las manos, me las siento muy secas. Entonces miren, yo coloco en el medio de mi bolsa, coloco la masa. Yo puedo ir aplanándola un poco con mis manos. Van a colocar esta otra bolsa. Ellas están un poco húmedas porque yo las lavé, ¿no? Pero bueno, vamos a colocar un poquito. Entonces la vamos a colocar aquí encima de la masa y ahí usamos la herramienta que ustedes tengan a la mano, el plato o en este caso esta tabla, y presiono un poco. Presiono y voy viendo, miren, ¿ves? Entonces queda como que lisita. Mi masa ya está lista para recibir esta belleza que está aquí. Miren esto. Oh. Mire, yo lo que hice fue agarrar con todo y bolsa, con cuidado, y traté de que el borde del lado de arriba de la masa coincidiera con más o menos con el borde de abajo. Entonces ya cuando está aquí, yo lo que hago con cuidadito, trato de unir un poco las orillas, los bordes de la empanada. Y en este momento es cuando yo uso mi molde, el cortador que ustedes tengan. Lo voy a voltear para que lo vean. Entonces ya yo calculo más o menos cuál es la mitad de mi cortador, de mi envase, y marco así. Le doy un poquito, lo giro un poquito como para que termine de cortar y está listo, está mi empanada lista. Entonces lo que hago es, levanto esta parte del plástico, retiro el excedente, lo que les decía que por eso no importaba si agarraban mucho más de la cuenta en la bolita. Entonces tengo que tener aquí mi bandeja lista para recibir mi primera empanada. Entonces yo le voy a echar de todas formas un poco de aceite así en aerosol al plástico, porque eso también me va a ayudar a que no se peguen del plástico y sea más fácil cuando lo vaya a retirar para freír. No manejen mucho la masa con las manos secas. Entonces aquí yo agarro mi empanada. Esto es importante, las empanadas hay que tratarlas con cariño, miren. Yo voy despegando poco a poco el plástico de mi empanada. A mí me gusta corregir y verificar los bordes. Ustedes le echan un ojito, nada más para verificar de que no tenga ningún rotito, porque si tiene algún rotito, un huequito, pues se nos va a abrir cuando los estemos friendo y se va a hacer un desastre tanto el aceite como nuestras empanadas. Las ponemos aquí, ¿ven? Y así voy a ir haciendo todas las empanadas y las voy a ir colocando ahí. Ahora voy a hacer una con nuestra tortillera. Coloco mi plástico. Coloco mi plástico. Recuerden siempre que el borde del plástico llegue hasta abajo, ¿ok? Que cubra toda la tortillera. Entonces, bueno, le humedezco un poquito, apenitas. Este es el mismo plástico que acabo de usar con la otra, entonces todavía tiene el aceite, el que le eché en aerosol. El aceite se lo van echando, no sé, cuando ustedes sientan que ya está como seco el plástico. Y humedezco un poquito la punta de los dedos. Hacemos nuestra bolita, la colocamos, verifico que el plástico esté bien colocado y cierro. Entonces aquí yo cierro, pero ya yo sé que no la voy a llevar hasta abajo, porque recuerden que con esto es que hacen las tortillas en México. Las tortillas mexicanas son muy delgaditas. Entonces ese no es el grosor que yo necesito para mis empanadas, las necesito un poquito más gruesas. Entonces yo bajo y yo siento, miren, apenas estoy viendo que se está sobresaliendo el exceso de masa. Hasta ahí yo la voy a dejar. De hecho, miren hasta dónde llegó. Aquí yo abro con cuidado porque aquí esto tiene como un agarradero para levantarla. Y aquí tengo mi masa ya aplanadita, preciosa, y ya está lista para esta belleza, para recibir el cazón.
No le dije en la anterior, pero traten de colocar el relleno que ustedes les vayan a colocar así en el medio y un poquito a lo largo, no un circulito sino a lo largo, porque recuerden que esta es la parte más alargada y esto va a ser una forma de luna. Entonces miren, yo agarro de nuevo el plástico con la masa y con cuidadito, déjenme voltear para que vean. Lo voy a tratar de hacer así en sentido contrario. Mucha gente también, ese es otro dato, mucha gente cuando hacen empanadas de diferentes guisos o de diferentes rellenos al mismo tiempo, lo que hacen es ponerles marquitas. Por ejemplo, yo aquí hay uno de mis hijos no le gusta el queso, entonces yo las marco de él, yo le doblo o la puntita, así como le hago un doblez, o le hace un pellizquito, o le hace un huequito, alguna marca como para identificarlas, ¿no? Al momento de freír. Entonces tengo ya otra empanada, la coloco en mi bandeja que ya tengo lista y ya tengo dos empanadas. Entonces voy a continuar haciendo el resto de las masas de las empanadas y ya después vemos cómo se fríen. Yo quiero mostrarles de qué forma ustedes van a retirar las empanadas de la bandeja, porque todo tiene su ciencia. Como les digo, las empanadas son delicadas. Yo voy a retirar las que están en el borde, por supuesto. Primero que nada, voy por debajo del plástico. Yo voy a agarrarlas por debajo del plástico. Con mi otra mano me ayudo a recibirla y esta otra mano, la izquierda mía, me la está entregando. Entonces miren cómo salen de fáciles, ¿ves? Traten de no colocarle mucho las manos por encima. Como les digo, son delicadas. Entonces ya de aquí va directo a mi aceite. Ok, aquí tenemos ya nuestro aceite caliente. ¿Y cómo saber que el aceite ya está listo para recibir nuestras empanadas? Yo agarro un pedacito de masa y lo dejo caer. Debe flotar y hacer ese burbujeo. Entonces ellas se van a cocinar muy rápido, porque recuerden que por eso hicimos también la masa bien delgada. Entonces bueno, con mucho cuidado, aquí yo tengo mi empanada que retiré de la bandeja, la volteo, yo la voy a ir dejando caer y ya. Ella se toma más o menos como 3-4 minutos en hacerse de cada lado. Y sí, ya está, la voy a sacar. Miren qué bonito el color. La escurro un poquito. Ya tengo la boca agua. Y la voy a colocar aquí para que vaya escurriendo. Y ya es el momento de voltear esta. Miren, con cuidadito, yo me ayudo con la misma pared del sartén y coloco otra. Bueno, así voy a terminar de cocinar el resto de las empanadas y ya después les voy a mostrar cómo se sirven. Aquí tengo una empanada que se abrió un poquito. O sea, cuando la cerré tiene aquí como un huequito. Entonces, ¿qué hago yo? Yo agarro un pedacito de masa, no mucho, dependiendo del huequito, y la voy a colocar así con cuidado. Aquí ya la reparamos. Miren, todo tiene solución, todo. Aseguramos otro poquito, siempre con las manos húmedas. Bueno, dándole la formita para que quede bonita, ¿no? No es que vamos a poner una cosa ahí como Frankenstein. Entonces miren, ya la reparé, ya está lista y va para su bandeja. Si ustedes van a hacer estas empanadas por adelantado y no las quieren freír de una vez, yo les recomiendo que las tapen, pero antes las cubran un poco con aceite.
Si no tienen el aceite este en aerosol, ustedes agarran con la misma mano o con una brochita con el aceite y muy suavemente las van cubriendo de aceite. Miren, aquí yo voy a usar el aceite en aerosol y así, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy evitando que se me reseque la masa. Bueno, y hemos llegado al final de este video. Es el momento crucial donde yo, como siempre, les doy fe si quedaron bien o no. Entonces, vamos a ver. Las empanadas, a diferencia de la arepa, aquí no necesitan cuchillo, no necesitan nada de eso, ni abrirlas con cuidado. Aquí ustedes agarran su empanada, que están calientitas, ustedes con cuidado tienen que morder primero la punta para que salga el humo, para que salga el vapor y cuidado, se quema. Entonces déjenme probar a ver. Deliciosas, están espectaculares, pero nosotros los venezolanos comemos estas empanadas con un puntito de picante. Pero miren, yo voy a usar este poquito, el picante que ustedes tengan en su casa. Yo tampoco como es que mucho, pero unas gotitas. Bueno, ustedes tienen que hacer estas empanadas de cazón. Son espectaculares. Así que bueno, miren, llegamos al final. Me tengo que despedir. Si este video les gustó y si hacen estas empanadas y les gusta, entonces regálenme un like. Y bueno, ya ustedes saben, suscribirse, darle a la campanita para que les avise cuando yo suba otro de estos deliciosos videos que estoy segura que no se lo van a querer perder. Y nos vemos en el próximo video. Bye.